Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa Catequesis Viviente. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas y estamos transmitiendo desde nuestra casa. Como ustedes saben, nosotros aquí en FETV estamos cumpliendo con las normativas del gobierno nacional y de la Iglesia Católica que nos piden que mantengamos la cuarentena, que mantengamos en casa el mayor tiempo posible para evitar el contagio del COVID-19. Así que esta transmisión se está dando desde mi casa y de antemano pido disculpas a nuestros distinguidos televidentes porque si efectivamente escuchan algún ruido o algo propio de, ustedes saben, esto no es un estudio de televisión, esto es mi casa, así que de antemano pido disculpas si se da alguna de estas inconvenientes. También quiero recordarle a todos nuestros distinguidos televidentes que se acuerden de los medios católicos. Gracias al esfuerzo que estos hermanos están realizando, es posible que aquí en Panamá nosotros tengamos la oportunidad, a pesar de la cuarentena, de tener la Santa Eucaristía, la catequesis y la guía de nuestros pastores y también podamos tener alimento espiritual. Y eso es muy importante, sobre todo en la presente situación. Imagínense si no estuvieran los medios católicos, cómo estaríamos nosotros hoy día pasando muchísimas dificultades, casi que aislados unos con otros. Ahora tenemos esta gran bendición, pero necesitamos de su colaboración. Sabemos que son tiempos difíciles y que no estamos pidiendo que den lo que no tienen, sino que de lo poco que puedan tener, recuerden ayudar a los medios católicos, en especial a FETV, que como ven estamos trabajando para poder llevar adelante la fe católica a todos los rincones de nuestro país. Muy bien, dicho esto, queremos iniciar el programa. Me disculpan, no me he presentado. Para los que no me conocen, mi nombre es Roquel Cárdenas y estoy aquí llevando adelante en este segmento de Catequesis Viviente el comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Y empezamos en los programas anteriores hablando del credo y creo en un solo Dios. Hoy en este programa vamos a ver dos artículos específicos del credo que nos hablan de que Dios revela su nombre. El artículo 203 y 204 del Catecismo de la Iglesia Católica. Eso es lo que vamos a proceder a comentar. Entonces, empezando con este tema, debemos recordar que el nombre para todas las personas es el sonido más importante. Solo debemos recordar cómo para nosotros es importante destacar el nombre de cada persona. ¿Cuántos de nosotros no nos disgustamos porque alguien no pronuncia correctamente nuestro nombre o lo quiere ridiculizar o lo quiere disminuir? ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una identificación con nuestro propio nombre. Igual ocurre cuando descubrimos que alguien en una comunicación escrita no lo hace correctamente, también inmediatamente corregimos de que esa no es la manera correcta como se escribe nuestro nombre. Eso nos da una idea de cómo el nombre llega a ser de alguna manera una identificación con cada uno de nosotros. De alguna manera pensemos que el nombre se identifica con nosotros y nosotros nos identificamos con el nombre, a tal punto que pongamos el ejemplo. Si una persona empieza a escuchar que su nombre empieza a ser ridiculizado, siente esa burla de manera personal, a pesar de que podríamos decir que el nombre es algo abstracto, es un conjunto de letras que simplemente hacen un sonido y con el cual yo me identifico. Pero hay una identificación misteriosa entre el nombre y nosotros mismos. Y nosotros en particular, que somos seres personales, es decir, que tenemos inteligencia y voluntad, somos los que podemos desarrollar esa identificación y también nos identificamos unos con otros por el nombre. También hay otro detalle importante que debemos destacar y es lo siguiente: el nombre también nos ayuda a distinguirnos entre la multitud.
cuando estamos en un área cualquiera, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier circunstancia, el nombre de alguna manera nos distingue unos de otros. Por lo tanto, incluso cuando se da la casualidad de que hay una persona que comparten el mismo nombre, buscamos algo más adicional, un segundo nombre o el apellido o algo para poder distinguirnos unos de otros. Por lo tanto, también el nombre contribuye a ese aspecto de la distinción. Ahora, observemos una cosa. ¿Por qué la importancia de que Dios revele su nombre? Recordemos que cuando Abraham empieza su relación con Dios, era de alguna manera un Dios desconocido, un Dios que se revela a Abraham y que Abraham no alcanza a conocer a profundidad. Ni siquiera conocía su nombre o alguna manera para identificar, solo sabía que era el Dios que lo había llamado. De hecho, para esas alturas todavía existía la concepción de que cada uno tenía un Dios en particular. Yo tengo mi Dios, tal país tiene su Dios, tal pueblo o tribu tiene un Dios. Así que era como un patrimonio nacional de alguna manera la divinidad. Así que efectivamente, cuando preguntaba a qué Dios tú adoras, tú decías, yo adoro al Dios que creó el cielo y la tierra. Después de Abraham, Isaac, Jacob, se da una identificación, recordemos, con los patriarcas. Entonces empezábamos a decir, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces la identificación era aquellos siervos fieles que habían servido al Señor, eran el hilo conductor que me permitía a mí identificar quién me estaba hablando. Así que era importante porque la concepción humana en ese momento no es como la nuestra, de que hay un solo Dios y no hay más nada, sino que efectivamente en medio de todo esto, la pregunta que se hacía el pueblo en ese momento, ¿de qué Dios tú representas? ¿De quién estás hablando? ¿De quién estás hablando tú? Entonces, así es importante ese aspecto del nombre. Entonces, por eso vemos el gran significado que tiene dentro de la historia de la revelación, que Dios manifieste e identifique un nombre por el cual podamos invocarlo. Aparte del hecho de que es un gesto de amistad, cercanía. Miremos los seres humanos, cuando nosotros nos encontramos unos con otros, una muestra clara de desprecio es que si no te quiero dar mi nombre, no te quiero, cuando se hacen las presentaciones, simplemente no me interesa darte mi nombre, es una muestra clara de desprecio. Sin embargo, una prueba de respeto y diríamos afabilidad y amistad es que cada uno intercambie su nombre, permitiendo que podamos nosotros comunicarnos con un grado mayor de confianza. Así que la revelación del nombre también es un paso más en el camino de la intimidad y de la cercanía para con Dios. Entonces, todos esos aspectos tenemos que ponerlo en contexto porque nos permiten entonces entender por qué la importancia de que Dios revele su nombre y cómo tiene eso relación para nosotros como seres humanos en nuestra relación con el Creador. Entonces ya no es simplemente un ser supremo del cual yo no tengo casi relación, no me puedo comunicar, sino que es alguien más cercano, alguien que se viene a presentar, que se viene a llegar a decir, yo estoy aquí y quiero comunicarme contigo. Algo que es extremadamente grandioso, que nosotros hoy día, efectivamente, la fuerza de la costumbre, la fuerza de la, diríamos, tanto escucharlo, lo disminuimos. Pero si nos ponemos a pensar, y es bueno muchas veces hacer la analogía para que espiritualmente lo asimilemos. Si nosotros en nuestras casas de repente llega una persona importante, digamos, independientemente de nuestros gustos, diríamos políticos y demás, si llega
el presidente de la República a nuestra casa, es algo que a nosotros efectivamente nos impresiona, independientemente si voté por él, si me gusta su partido político o no. Si el presidente, por la majestad del cargo, viene a mi casa, es algo que efectivamente yo tengo como una sorpresa, algo que importante, me tomo fotos con él y de alguna manera puedo decir, mire, el presidente un día estuvo aquí, llegó y comió conmigo y conversamos. Eso es importante. ¿Por qué? Por la importancia del cargo de quien llega. Igual ocurriría con cualquier otro personaje. Dije el presidente de la República por decir un nombre, pero puede ser el Papa o quien usted considere o le otorgue importancia. Entonces, el concepto es la importancia del personaje que viene a mi casa a presentarse, a hablar conmigo, a conversar. Entonces, nosotros a veces nuestra frialdad espiritual nos hace trivializar el hecho de que Dios venga a nosotros a presentarse. No fue el hombre que buscó a Dios, fue Dios que fue a la casa del hombre a tocarle su puerta y a presentarse y decir, aquí estoy yo. Yo vengo a hablar contigo, yo vengo a intercambiar contigo un diálogo para que tú me des de lo que tú tienes y yo te doy de lo que yo tengo. Entonces, de esa manera, ese intercambio, ese diálogo, tiene que ver mucho con el Dios que nos visita, el Dios que llega a nosotros, el Dios que se acerca, el Dios cercano. Y esto es la importancia del concepto de la revelación del nombre. Entonces, alguien cercano, alguien que se presenta, alguien que llega a intimidad, alguien que se distingue dentro del universo y que yo puedo efectivamente llamar también. Muchas veces cuando no recordamos el nombre de alguien, qué problema, ¿verdad? Cuando no recordamos el nombre de alguien tenemos que llamarlo. ¿Cómo hacemos? Quedamos dando vuelta tratando de acordarnos porque el nombre es la forma de poder iniciar la comunicación. Así que efectivamente es una puerta que se abre cuando Dios nos revela su nombre. De esta forma también recordemos que el nombre por eso tiene poder. Por eso tiene poder el nombre del rey, el nombre del presidente, porque el cargo que tienen le otorga autoridad y poder. Por eso el nombre de Dios tiene autoridad y cuando se invoca, se convoca, se dice o se habla del nombre en nombre de Dios, eso efectivamente tiene fuerza y autoridad y hay que hacerlo con cuidado, porque efectivamente por eso Dios nos advirtió de no tomar su nombre en vano, porque estaríamos nosotros pretendiendo, pobres criaturas pecadoras, manipular o mal usar la dignidad o el dignísimo nombre de Dios. Entonces es importantísimo que tengamos muy presentes todos estos conceptos para que veamos que nosotros, pobres criaturas, no podemos trivializar el nombre de Dios. Y quisiera con esta última reflexión terminar esto. Hoy día hemos trivializado todo y nosotros hemos perdido algo muy importante y que pensamos que era propio de las tribus antepasadas. Y esa enseñanza de nuestros antepasados de respetar el nombre de Dios a tal punto que en ocasiones no querían ni mencionarlo por el respeto y para no usarlo por cosas triviales, lo hemos perdido. Ahora para nosotros el nombre de Dios creo que en ocasiones es menos respetado que los nombres humanos. Y eso es una grave falta de nosotros, una grave falta de delicadeza y de hecho olvidar los mandamientos, porque el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano involucra ese respeto que le debemos al nombre de la persona por su dignidad. Imagínense el respeto que debemos tener por el nombre de Dios. Así que antes de mencionar a Dios, ya sea por su acepción genérica de Dios, de Señor, de Padre o en el nombre propio que se revela a Él, tenemos que tener mucho cuidado también el nombre de Jesucristo, del Espíritu Santo, porque ellos merecen un respeto particular y antes de que mi boca salgan esos nombres, tengo que pensar bien lo que voy a decir y cómo lo voy a decir, porque no estoy hablando de cualquiera, sino
del Todopoderoso, que merece todo honor y todo respeto de nuestra parte. Muy bien, hermanos, ya terminamos la primera parte de este programa. Ya vamos a hacer un cambio y después continuamos con este programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica con el tema Dios revela su nombre. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente con el tema del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando el aspecto de los numerales 203 y 204, Dios revela su nombre. Y antes de leer el numeral que continúa, quisiéramos que el señor director, por favor, nos pusiera un reportaje interesante del Papa Francisco, que nos habla acerca de cómo se profana el nombre de Dios, cómo se toma el nombre de Dios para hacer maldades, para hacer violencia, para hacer a lo que Dios no le agrada. Y esto es importante porque esto puede ser un primer paso para que reflexionemos acerca de lo que estamos diciendo, de cómo el nombre de Dios en ocasiones es mal utilizado. Y esto en la Biblia y el Catecismo nos enseña que es una blasfemia. Entonces, efectivamente, vamos a pedirle, señor director, por favor, ponga el reportaje de lo que habla el Papa Francisco. Ante los participantes en un congreso sobre violencia y religión, Francisco recordó el mensaje que pronunció en Egipto durante su viaje de 2017. Repitió que la violencia nunca es justificable y que es blasfemo justificar atrocidades escudándose en Dios. Siamo tenuti a denunciare le violazioni contro la dignità umana e contro i diritti umani, a portare alla luce i tentativi di giustificare ogni forma di odio in nome della religione e a condannarli come falsificazione idolatrica di Dio. Dijo que este tipo de violencia lo único que hace es dañar a la propia religión. Por eso volvió a pedir a los líderes religiosos que la denuncien. Dovrebbe essere condannata da tutti e, con speciale convinzione, dall'uomo autenticamente religioso. La persona religiosa sa che una delle più grandi bestemmie è chiamare Dio come garante dei propri peccati e crimini. En el congreso en el que estaban los presentes participaron líderes políticos y religiosos de todo el mundo. Estuvieron intercambiando ideas y experiencias durante 3 días. Muy bien, hermanos, ¿qué les pareció? Excelente el reportaje del Papa Francisco, que nos habla de cómo en ocasiones mal utilizamos el nombre de Dios y debemos cuidarnos todo de eso. A veces incluso en nuestros enojos o en nuestros problemas y diferencias humanas acudimos sin cuidado el uso del nombre de Dios. Entonces hay que tener la delicadeza de muchas veces perdemos. A mí me gusta usar los ejemplos de la vida familiar porque creo que nos permiten tener un poco de la relación de cómo hemos perdido ese respeto propio de Dios. Imaginémonos en una familia donde se le tiene gran respeto a la mamá o al papá y que de repente alguien profine en la gran familia, a veces son familias que ya tienen hijos grandes, adultos, y esta señora tienen bisnietos y son muy veneradas y respetadas dentro de la familia, que alguno de los miembros de la familia diga un insulto o diga una broma de mal gusto usando el nombre de esta digna persona, ya sea el papá o la mamá, inmediatamente se le llama la atención, porque ¿cómo se te ocurre decir eso de fulana de tal, que es la mamá, tu abuela, alguien muy importante aquí en la familia? Efectivamente, porque, no estoy diciendo que es lo correcto, es lo propio, hay que respetar a los mayores, la dignidad que tienen, sobre todo los que le deben tanto como es la descendencia, los hijos, los nietos, los bisnietos, claro que tienen que tener gran respeto. Pero la pregunta es,
si mantenemos el mismo respeto para con Dios, si no hemos trivializado el nombre de Dios y lo usamos para cualquier cosa, incluso para hacer chistes, bromas, qué sé yo, tantas cosas, y abusamos de la misericordia de Dios. Lo que no nos damos cuenta es que el tema aquí no es que si Dios nos perdona o no. El tema aquí es que cada vez que nosotros irrespetamos el nombre de Dios, lo blasfemamos, nos hacemos daño a nosotros mismos. De alguna manera, algo en nosotros del punto de vista espiritual se muere. Algo en nosotros del punto de vista espiritual se daña y quedamos más lejos de la presencia de aquel que puede hacernos tanto bien, de aquel que quiere ayudarnos. Entonces, cada muestra de irrespeto, de falta de temor de Dios para el nombre, hace daño a nosotros mismos. Y un gran trabajo del enemigo es eso, haber hecho que la época moderna, la época en que vivimos hoy día, las personas usan el nombre de Dios, como decimos aquí en Panamá, como trapo de fogón. ¿Ustedes saben lo que es el trapo de fogón, no? Hay un trapo que nosotros, las abuelas, utilizaban para limpiar las pailas. Imagínense en un fogón de leña cómo se llena de carbón, y eso era lo que usaban para agarrar las pailas, para limpiar. Y llegaba un momento a tomar un color sucio y negro que se seguía usando para agarrar las pailas, pero era un trapo que entre los trapos, ya de por sí, los trapos no tienen valor. Pero este trapo en particular, entre los trapos, era el que menos valía. Entonces, de ahí sale el dicho de que lo usan o dicen o hacen como trapo de fogón, o sea, dándole un valor ínfimo, insignificante, que todo el mundo lo usa, lo desprecia, lo pisotea. ¿Acaso no será que estamos haciendo nosotros eso con el nombre de Dios? Meditemos un poco. ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué cosas vemos en las redes sociales, en los medios de comunicación? ¿Cómo las personas usan sin respeto, sin consideración, el nombre del Señor? Tengamos cuidado de lo que ponemos al frente del nombre del Señor cuando decimos algo. Y cuando leamos el numeral, quisiera comentar algunos otros aspectos, porque muchas veces nosotros pensamos que solo se blasfema el nombre de Dios cuando se dice algo. Ese es un aspecto. Vamos a ver primero el numeral del catecismo. Vamos a proceder a leerlo para que entonces comentemos lo que quiero decir con respecto al nombre de Dios. Numeral 203, dice así: a su pueblo Israel, Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo, haciéndose accesible, capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Por lo tanto, efectivamente, es una manera en que Dios nos da su intimidad, se nos presenta. Y entonces ahora nos preguntamos, después que alguien hace eso con nosotros, ¿qué deberíamos nosotros, si es con respecto a Dios, hacer con ese nombre? Es respetarlo, honrarlo y tener cuidado de lo que decimos. Pero hay un aspecto que muchas veces olvidamos, y es el siguiente: que el nombre de Dios está sobre nosotros, porque nosotros somos, de que el momento que somos bautizados, somos integrados a Cristo y tenemos el nombre de Dios inscrito en nosotros mismos, en nuestro ADN. Entonces, lo que nosotros hacemos tiene relación con la dignidad del nombre de Dios. Y esto es sencillo de verlo. Imagínense una dama que sea muy digna, muy respetada, muy propia, una mujer de fe entregada a la iglesia. Y en un caso hipotético, vamos a poner hipotético, las hijas de esa venerable dama se dedican a la prostitución o son mujeres promiscuas y empiezan a tener relaciones con todos los hombres que puedan sin ningún reparo. ¿Qué pasa con el nombre de esta señora venerable y digna?
queda efectivamente manchada, y aunque ella no cometió ninguno de los actos, comienzan primero a denigrar el nombre de la señora, a cuestionar sus valores, porque cómo es posible que las hijas hayan salido así de una persona digna, y empiezan a burlarse de la señora a pesar de que tuvo una vida digna y propia. Este ejemplo hipotético nos da un reflejo de lo que puede ocurrir con el nombre de Dios, porque efectivamente cuando los que decimos creer en Dios practicamos la prostitución espiritual y caemos en los pecados, en los escándalos, el nombre de Dios es burlado, el nombre de Dios es blasfemado. Así que no solamente practicamos la blasfemia cuando nosotros decimos en propiedad, sino cuando permitimos que nuestros pecados sean motivo de escándalo y burla para que el nombre de Dios sea blasfemado. Miren por lo menos lo que dice Romanos 2:24, dice la palabra de Dios: porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, tal como está escrito. San Pablo nos dice que el nombre de Dios es burlado, ya no porque nosotros digamos algo, sino por nuestro comportamiento. Provoca que el nombre de Dios sea blasfemado, sea humillado, el nombre que está sobre todo nombre. Pero es que nosotros, nos guste o no, tenemos una identificación con ese nombre. Somos parte de esa familia, somos parte de la familia de Dios. Y cuando nos comportamos con indignidad, estamos provocando la blasfemia. Estamos provocando que Dios haga eso. Miren, quisiera que me permitan buscar otro texto en la Biblia. Miren, dice Ezequiel 20:39: en cuanto a ustedes, casa de Israel, así dice el Señor Dios: vaya cada uno a servir a sus ídolos, pero más tarde ciertamente me escucharán y no profanarán más mi santo nombre con sus ofrendas y con sus ídolos. Cada vez que nosotros nos vamos detrás de nuestros ídolos, de nuestros pecados, de nuestras maledicencias, estamos blasfemando, humillando el nombre de Dios, el nombre santo de Dios que nos puso sobre nosotros y que nosotros no somos dignos de ellos. Nosotros somos invitados a la casa de Dios. El Señor nos ha invitado, y cada vez que nosotros humillamos el nombre de Dios, estamos burlándonos de aquel que nos invitó. Por eso el Señor nos dice: sean santos como yo soy santo. ¿Por qué? Porque efectivamente es el único modo en que nosotros podemos retribuirle a Dios el que se haya revelado a nosotros, que haya revelado su nombre, que nos haya dado su intimidad. Entonces también es importante para cada uno de nosotros que vislumbremos que no solo se trata de cuando yo digo algo indecoroso con respecto a Dios, sino también cuando yo me voy detrás de mis ídolos, de mis pecados, de mis miserias, cuando yo permito que mis gustos personales sean los que dominen, que las pasiones sean las que me lleven por la senda de la miseria y del pecado. Entonces yo hago, no solo yo con mi comportamiento estoy blasfemando el santo nombre de Dios, sino que estoy permitiendo que aquellos que no creen, aquellos que están lejos, no solo se burlen de Dios, sino que se reafirmen en sus blasfemias. Cada vez que ustedes observen, cada vez que se da un escándalo en la iglesia, ¿qué ocurre? ¿Cuántos pecadores reafirman su comportamiento? ¿Cuántos enemigos de la iglesia se gozan y hacen alardes de que tenían razón, de que es una institución hipócrita y malsana? ¿Cuánto daño hace cuando nosotros permitimos que el nombre de Dios sea blasfemado entre los paganos por nuestro comportamiento? Así que el primer paso, el primer camino, el primer
respeto que debemos tener a Dios es con nuestro comportamiento. No se trata de estar alabando solamente con la boca, porque dice el Señor, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. No se trata de estar diciendo bendito y alabado sea el Señor. No se trata de eso, se trata de vivir de acuerdo a esa alabanza. Que mi vida sea una bendición para Dios, que mi vida sea un ejemplo de santidad, que cuando la gente me vea, pueda decir como dice el Evangelio según San Mateo, que brille su luz en medio del pueblo, de manera que los hombres alaben a Dios. ¿Cuándo surge la alabanza del pueblo? ¿Cuándo surge la alabanza incluso de los incrédulos? Cuando ven la santidad, las buenas obras, el comportamiento del pueblo de Dios, de un santo. Eso provoca la alabanza, incluso de los que no creen. Miremos cómo nuestro Señor Jesucristo, con su ejemplo en la cruz, incluso arrancó de los paganos. Verdaderamente este hombre era justo. De esa misma manera, nosotros estamos llamados a reconocer y apreciar la entrega tan sagrada, tan grande, tan profunda que fue que Dios llegara a la intimidad con nosotros de entregar su nombre para que nosotros entremos en intimidad con Él, correspondamos a esa invitación, siendo dignos del nombre que tenemos sobre nosotros. Muy bien, vámonos a una pausa y luego continuamos con el programa ya con la última parte y analizando o comentando el último artículo. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa Catequesis Viviente, comentando el Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos comentando la sección que nos habla Dios revela su nombre. Ahora quisiéramos que nos acompañen a leer el numeral 204. El numeral 204 del Catecismo dice lo siguiente. Dios revela progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo. Pero la revelación del nombre divino hacia Moisés en la teofanía de la zarza ardiente, en el umbral del Éxodo y de la alianza del Sinaí, demostró ser la revelación fundamental tanto para la antigua como para la nueva alianza. Efectivamente, Dios se manifiesta de diversas maneras. Recordemos, hablamos de Dios, de Señor, del Creador, el Todopoderoso. Pero de alguna manera esos adjetivos podríamos decir que con el que identificamos aquel que es el único y el que le debemos todos y adoramos y que es el único Señor de todo, eran aplicados, y de hecho todavía lo es, a otros seres que, si bien es cierto son inexistentes, se le aplica también esos adjetivos. Y entonces de alguna manera Dios quiso dar como lo que nosotros llamaríamos un nombre propio, un nombre por el cual ya a Él se le identifica con distinción a los demás. Y ese nombre propio fue el que se le manifestó a Moisés en lo que se llama la teofanía. La teofanía es un término técnico que designa una manifestación particular de Dios. Y efectivamente fue en la zarza ardiente cuando entra en ese diálogo íntimo con Moisés y le da la misión. Y ahí viene la pregunta clásica que todos sabemos y que explicamos en la primera sección. Dice, cuando vaya al pueblo de Israel y me pregunten, sí, tú vienes de parte de Dios, pero ¿de qué Dios? Esa pregunta para nosotros nos puede resultar fuera de contexto, ¿no? ¿Cómo que el pueblo va a preguntar de parte de qué Dios si ellos hay un solo Dios? Pero tenemos que ponernos nuevamente, como decía yo, en el contexto. Estamos hablando de un pueblo que estaba
bajo el yugo de Egipto por 400 años. 400 años se dicen rápido, pero si lo meditamos es muchísimo tiempo. Imagínense, calculemos que 400 años atrás de nuestra era, estaríamos hablando de desde 1700 y algo hasta el 2000. Entonces estamos hablando de muchísimo tiempo que el pueblo de Israel estuvo conviviendo con los egipcios, y que, si bien es cierto, mantuvo en términos generales su fe, la fe en aquel Dios que le habló a sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, no llegaron a tener un conocimiento tan claro de aquel Dios que era el que había llevado y formado a su pueblo. Y también tenía que haber de alguna manera un grado de contaminación entre Egipto y el pueblo de Israel. Tenía que penetrar algunas costumbres, algunas formas de ver, algunas situaciones. Aparte de que, imagínense la visión que tendrían los egipcios y tal vez hasta el mismo algunos israelitas de que ¿qué clase de Dios será este? Si es un Dios de esclavos, un Dios de gente de baja calaña, porque en ese momento se identificaba al Dios con el nivel de quien lo adoraba. Entonces, si de repente un Dios en particular era adorado por la gente de los extractos más bajos, era considerado como un Dios de baja categoría. Sin embargo, cuando un Dios era adorado por reyes, emperadores, era un Dios importante. Todas esas concepciones existían en esos momentos, y cuando Moisés es enviado por Dios a presentarse al pueblo de Israel, tenía que enfrentarse con esta situación. Entonces la pregunta era justa: pero Señor, yo sé que tú eres el Señor de todo, pero cuando me pregunten de parte de quién tú vienes, ahí Dios decide revelar su nombre. Ahí decide hablar, que para profundizar propiamente en el nombre, vamos a hablarlo en la próxima catequesis. Ahora nos quedemos en el aspecto que quisiera destacar, de que esa revelación del nombre de Dios es un paso enorme en nuestra relación como pueblo dentro con nuestro Dios. Y hay una cosa que quiero que tengamos muy identificado. Muchas veces cuando me escuchen hablar, nosotros a veces perdemos el sentido de nuestro pueblo y nuestras raíces. Nosotros somos parte del pueblo de Israel. Y nosotros somos hijos de Abraham. Nosotros somos hijos de Isaac. Nosotros somos hijos de Jacob. Nosotros somos parte del pueblo que Moisés formó en el desierto. Nosotros no somos un pueblo aparte. Nuestro Señor Jesucristo pertenece al pueblo hebreo, y nosotros hemos sido injertados en ese pueblo por su gracia. Entonces, nosotros no podemos ver como una separación, como que nosotros somos, los católicos somos del Nuevo Testamento para adelante, y el Antiguo Testamento, bueno, sí, alguna relación relativa y histórica, y bueno, sí, alguna, pero como lejana. No, eso es un grave error y defecto que cometemos. Nosotros, una vez somos bautizados y nos injertamos en el nuevo pueblo de Dios, nosotros nos injertamos en el pueblo de Israel, y nuestros antepasados son, del punto de vista de la fe espiritual, y yo diría que con rasgos incluso más poderosos que la familia sanguínea, que muchas veces no sigue los caminos de Dios, con rasgos mucho más poderosos que esa unidad espiritual que viene de Dios con el pueblo de Israel. Así que los patriarcas del Antiguo Testamento son mis y sus patriarcas, y podemos decir con propiedad que la historia de Abraham, Isaac, Jacob, de Moisés es nuestra historia, es mi historia con la que yo me identifico, y lo que pasó el pueblo, las infidelidades, son las infidelidades de mi pueblo, no son las infidelidades del pueblo de Israel. Creo que eso es un grave error que cometemos nosotros, los católicos. Hablamos de manera despectiva de, eso fueron allá los hebreos, eso fueron allá los judíos, ese pueblo duro. No,
Ese es mi pueblo. Yo soy parte de ese pueblo. Y ese pueblo infiel era mi pueblo y yo tengo sangre de ese pueblo gracias a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo tengo que identificarme con ese pueblo y saber que sus infidelidades fueron mis infidelidades. Y lo que ellos hicieron mal, yo me identifico con ellos porque yo soy parte de ese pueblo. Igual que Jesucristo no renegó de su pueblo, nosotros no renegamos del nuestro. Y de esa misma forma, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, mirar con desdén de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Nosotros venimos de allá, de los apriscos donde el Señor llamó a Abraham. Y ese pueblo que formó es el pueblo que nos hizo llegar hasta aquí. Entonces, nada de estar hablando a la distancia como si no fuéramos parte de ese pueblo. Nosotros somos ese pueblo. Nosotros fuimos desterrados. Nosotros fuimos abandonados. Nosotros fuimos infieles. Nosotros vivimos esa experiencia. Y el que reniega de eso está renegando de Jesucristo y está renegando de la Virgen María, porque ellos vienen de ese pueblo y nosotros nos sentimos orgullosos de ser parte de su familia. Por lo tanto, nosotros no podemos mirar a la distancia como quien traiciona a sus antepasados y piensa o quiere esconderlo en un lugar vergonzoso. Por lo tanto, cuando hablemos de lo que pasó en el Antiguo Testamento, hablemos con propiedad, hablemos de mi pueblo, de lo que hizo mis antepasados, con identificación, con orgullo, porque nosotros somos parte de ese pueblo y parte a mucha honra porque lo hicimos a través del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, no podemos nosotros desligarnos del punto de vista espiritual e histórico de eso. Y entonces quedamos cayendo en una separación inicua en la que para nosotros es importante los santos y las personas del Nuevo Testamento y entonces el Antiguo Testamento lo miramos con desdén. Por eso es que no tenemos unidad de fe, unidad de principios. Por eso es que no nos reconocemos ni nos identificamos cuando vemos a nuestros hermanos que cayeron en el desierto, cuando vemos a nuestros hermanos que cometieron errores, decimos son ellos. Por eso, por esa soberbia, es que no vemos nuestros propios errores, que hemos caído en pecados aún mayores, más graves, porque el Señor a nosotros nos dio la gracia, el Señor a nosotros nos dio el Espíritu Santo, el Señor a nosotros nos dio más dones que lo que dio a nuestros antepasados, y sin embargo nosotros hemos caído en mayores y más feos pecados. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar nuestra historia con dignidad y con alegría, identificarnos con aquellos que son verdaderamente nuestros antepasados, y son antepasados que no elegimos nosotros, sino que nos los dio Dios, y con mayor razón es que tenemos que amarlos y respetarlos. Miren, por ejemplo, y eso es parte de respetar al nombre de Dios, porque si Dios no se avergonzó de poner su nombre sobre ese pueblo, con mayor razón nosotros no podemos avergonzarnos de decir que somos parte de ellos. Y miren lo que dice Dios con respecto a sí mismo, con respecto a su nombre, si es que acaso no le importa a Dios. Miren lo que dice Dios en Ezequiel 20:22. Pero retiré mi mano y actué en consideración a mi nombre para que no fuera profanado ante los ojos de las naciones a cuya vista los habían sacado. Entonces a Dios sí le importa su nombre. A Dios no es que es tan misericordioso como algunos quieren presentar, como que da lo mismo, digan de mí lo que le dé la gana. No, Señor, el nombre de Dios es santo, es sagrado. Y Dios cuida su nombre como usted y yo cuidamos nuestro nombre. Usted y yo nos gusta que nuestro nombre no sea pisoteado, no sea humillado, que sobre todo cuando somos cabeza de familia, no queremos que porque nuestra humillación va a caer en nuestra esposa, en nuestros hijos, en nuestros descendientes. De la misma manera, nosotros los pobres seres humanos pecadores queremos defender nuestro nombre, con mayor razón Dios también defiende el suyo. ¿Y cómo nosotros podemos, vuelvo y reitero, defender el nombre de Dios? No es solamente hablando, es viviendo en la propiedad de lo que Dios quiere de nosotros. Y por eso tenemos que tomar conciencia de nuestro pecado,
tomar conciencia de nuestra miseria, tomar conciencia de nuestras infidelidades. No podemos nosotros decir que amamos a Dios, que seguimos a Dios, que respetamos y alabamos su nombre, si no hacemos un esfuerzo serio y consciente por reconocer nuestras miserias y cambiar de vida. En la revelación del nombre de Dios, el que el nombre de Dios esté sobre nosotros, es que hemos sido injertados en la casa de Dios y que somos parte del pueblo de Israel, no nos separe de esa unidad, porque cada vez que nosotros no somos dignos de Él, aunque no digamos nada, somos parte de la blasfemia que se hace al santo nombre de Dios por nuestras miserias. Por lo tanto, hermanos, ánimo, el Señor está con nosotros. No permitamos que la presente situación migre ni dañe nuestra espiritualidad. Busquemos al Señor con sincero corazón. El Señor está cerca de mí. El Señor reveló su nombre. El Señor quiere un diálogo conmigo. Pero el primer paso es reconocer quién soy y que necesito de Él. Ha estado con ustedes su hermano Roquel Cárdenas. Que el Señor los bendiga a todos.